Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Entregados. Vamos a estudiar el Zohar y este capítulo creo que vamos a colocarlo como el primero porque vamos a hablar hoy sobre qué obtendremos, qué es lo que busca una persona que estudia el Zohar. Si el Zohar es para el judaísmo, qué es la Kabbalah, creo que me brinqué esta parte muy esencial y pues me hicieron saber en sus comentarios. Así que voy a, voy a comenzar, ya que me gusta muchísimo el interés que surgió de estos primeros dos capítulos. Entonces, bueno, la Kabbalah, eh, su origen remonta históricamente, según los historiadores actuales, ya que, digamos, el señor Moshe Idel es un historiador de la Universidad eh, Hebrea de Jerusalén. Él dice que la Cábala se puede deducir con pruebas históricas que los textos que le dan origen a la Cábala provienen de Girona, España, del siglo XII. Y tiene sus pruebas al respecto. El decir que el Sefer Yetzirah, el Bajir y el Zohar surgieron en Girona. Pero la verdad, eh, la mística hebrea se ha transmitido de, de manera oral temas como estos de la Kabbalah ocultos, y tal vez fue en ese momento que surgió, porque también estaba escrito que llegaría el momento en que todas las naciones iban a poder acceder a este conocimiento. Pero no estábamos listos. Entonces es el momento histórico en donde podemos hacer esto, y yo me siento muy lleno de placer al compartir con ustedes estudios de Kabbalah, ya que no soy un maestro. Es decir, está escrito en el Talmud que aquel que te enseña a decir Aleph, Bet, las primeras letras del abecedario, tú le vas a llamar maestro. Pero el camino de la Kabbalah es un camino en donde tienes que comenzar a buscar un compañero de estudio. Es decir, necesitamos del otro, necesitamos de la otra persona para estudiar, para aprender, para hacer un espejo y un reflejo y poder comparar. Pero él es tu maestro y tú eres un maestro, es una Habrutot. Yo aprendo enseñando y yo enseño, y lo que enseño al aprenderlo lo puedo enseñar. Es decir, es un camino de aprendizaje continuo. De hecho, la palabra sabio en hebreo no existe, es un Talmid Jajam, el que estudia la sabiduría. Eh, y los invito a ustedes a que sean mis Habrutot, mis compañeros de estudio. En el camino de la Kabbalah, ¿qué obtendremos? ¿Qué es lo que se aprende de esto? Bueno, en la Kabbalah habla de las leyes del universo, de las leyes del absoluto, del pensamiento unitario. Nos ha hablado desde tiempos, desde todos los tiempos, porque yo en lo personal creo que el conocimiento de la Kabbalah es un conocimiento que viene de los fenicios o que viene de antes del Código Hammurabi, es decir, que viene de la antigua Mesopotamia, tanto de Egipto. Es decir, yo creo que es un conocimiento universal, pero que la humanidad en algún punto, en su evolución, se ha desviado de alguna manera de estudiarla, como lo estudiaban antes los místicos de aquí. Los alquimistas estudiaban estos temas y surgió la química moderna, porque separó la química moderna de la materia del espíritu, la materia del conocimiento intuitivo, del conocimiento racional, que es uno de los temas centrales a veces en la Kabbalah, sobre el conocimiento racional y el intuitivo que se tienen que equilibrar. Y la humanidad en la era de la Ilustración separó, abriendo una brecha entre los que estudian el misticismo y los que estudian la materia, los que estudian el espíritu, los que estudian la materia. Entonces, la Kabbalah tiene un origen tal vez desconocido, y no vamos a caer en la ambigüedad de creer solo el mito, sino el,
conocimiento adquirido te ayuda a reflejar con el lenguaje de ramas que somos un universo fractal, que es como es el micro, es el macro, es decir, que estamos siempre en constante evolución, pero para comprender un propósito de vida, un sentido y preguntas existenciales, tengo que comprender el mundo que me rodea, el universo que me rodea. ¿Y cuáles son las leyes del universo? Y esto es lo que estudia la Kabbalah, las leyes del universo y comprender el sentido y el propósito de la creación en su totalidad, porque yo soy parte de la totalidad. Y no está el pensamiento eh, en donde el ser humano es el centro, en donde Israel es el centro. Quiero también que sepamos que el conocimiento de la Kabbalah ha estado oculto, salvaguardado por el secreto dentro del pueblo hebreo. Eh, pero el pueblo hebreo en su momento lo expandirá en el mundo. Se ha expandido, todas las naciones tienen un poco de la Kabbalah. Pero el lenguaje que veamos está escrito, por ejemplo, Bala Sulam dice, y cuando se menciona Israel se refiere a Yashar Kel, directo a Dios. Cuando hablamos de Jacob se refiere a la totalidad de Jacob en el sentido figurado de Tiferet, que es el centro y el camino. Es decir, es el punto de encuentro de la filosofía, de la práctica, del sentir, y buscamos el saber, buscamos entender el Da'at, que también es una de las puertas, uno de los, de los lugares en donde debemos alcanzar la conciencia. Ya que la Kabbalah nos habla de distintos estados de conciencia, estado de la mente, estados del corazón. Y esta ciencia nos permite hacer conexiones de alguna manera, nos hace ver el entendimiento, la inteligencia de otra manera y nos ayuda a conectar cosas que parecían que no estaban conectadas. De esa manera surgen hidushim, surgen novedades, digamos, de cómo percibir la realidad, cómo percibir el mundo, cómo percibir el otro ser humano. Puedo ver las distintas ideas que forman la historia que este ser humano que tengo al frente están nutriéndolo. Entonces, este tema de las constelaciones familiares, de la astrología, de la mente colectiva, de la que habla, inconsciente colectivo, del que habló Jung, él, él estuvo estudiando esta mente colectiva que en la Kabbalah se estudia como una barrera a alcanzar, de cómo el ciclo del sentido mismo del universo que es cíclico nos va a hacer ver cómo todo es repetitivo y cíclico. Y por lo tanto, los ciclos familiares, los ciclos sociales, la programación de estas leyes sociales son parte del inconsciente colectivo y cómo nos afectan, cómo podemos darle espacio a la divinidad, que también es uno de los propósitos de la Cábala. Darle un espacio a la divinidad para que habite en ti, alcanzar ese sentido de unidad con las distintas facetas de la divinidad. Facetas porque los nombres de Dios de los que habla la Cábala son como aspectos de él. Hay una rama de la Kabbalah que se llama pues la Kabbalah práctica, Kabbalah Lemazé, que es la Merkabah, en donde se habla de distintas visualizaciones de letras, meditaciones. Esto me parece que me gustaría llevarlos hasta allá, claro que sí, pero el propósito de este comienzo es comprender la teoría, comprender el lenguaje técnico. Y el Hasidut es ese lenguaje del corazón que nos ayuda a comprender qué sentido tiene todo esto técnico. Entonces es lo que haremos en estos primeros episodios, en esta primera parte del estudio de la Kabbalah. Pero sí, me encantaría llevarnos a la meditación de los nombres, de los estados. Eh, Creo que se tiene que entender el lenguaje hebreo, se tiene que entender
para comprender el estado, lo que se debe sentir, porque cada nombre es un estado y tiene una influencia en cómo se debe sentir. No es solamente tener el nombre y verlo, visualizarlo, es lo que evoca el nombre. Entonces, espero llevarlos hasta allá, hasta ese punto y, y compartir meditaciones guiadas con estas repeticiones de nombres. Eh, pero bueno, el sentido de esta primera charla, de esta primera parte del curso, es que tengamos un sentido de a dónde vamos, qué es lo que se busca en este estudio. Porque el leer el Zohar y al comprender este lenguaje de ramas, este código oculto, vas a poder reinterpretar los libros sagrados, reinterpretar la realidad tal cual, pero reinterpretar los libros de la Biblia, los libros del mundo occidental y de sus símbolos, porque también podríamos ver un sincretismo entre el mundo angelical, el mundo de los astros, el mundo de distintos aspectos que Occidente todavía conserva de manera simbólica. Y ver ahí entonces el inconsciente colectivo mucho más latente es algo también que podemos lograr con el estudio de la Kabbalah, comprender eh, ese aspecto del inconsciente colectivo. Y nada, quiero invitarlos entonces a permanecer aquí unidos y hacer a Brutot compañeros de estudio. Sobre todo, entonces, no olviden darle like y cualquier comentario es bien recibido para avanzar y estudiar juntos. Así que espero sus comentarios. Chao.